Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de la sesión número 3 del módulo 15, que lleva por nombre Internacionalización del Derecho en su ámbito privado. La sesión se titula Generalidades de la Nacionalidad. Y vamos a ir inmediatamente a hablar de la actividad 1, que se llama Concepto y Atributos de la Personalidad. En ella nos solicitan elaborar un cuadro comparativo en donde relacionemos los aspectos que componen la nacionalidad con las disposiciones normativas en la Constitución mexicana sobre la materia. ¿Cuáles son esos aspectos que vamos a analizar? Son los elementos, los atributos, las características y los principios. Vamos a fundamentar nuestras respuestas con los artículos, los párrafos y fracciones que se relacionan. Entonces yo hice una tablita, como siempre. En una columna puse los elementos, los atributos, características y principios en la primera, en la siguiente la nacionalidad y en la última los fundamentos constitucionales de la nacionalidad mexicana. Voy a hablar a continuación de los elementos. Tenemos el elemento activo y el elemento pasivo, así como el nexo o vínculo de la nacionalidad. Estos tres debemos de desarrollarlos uno a uno. Voy a poner el ejemplo empezando por el elemento activo, que es el Estado soberano quien otorga la nacionalidad de manera unilateral y discrecional. El Estado, que puede constituirse como soberano, tendrá la competencia para determinar condiciones y requisitos que regirán la nacionalidad a cada uno, evidentemente, de los ciudadanos a quien se las dé. A través de las leyes se van a reglamentar cómo se adquiere, cómo se pierde, cómo se transmite también la nacionalidad. Ustedes a partir de aquí desarrollen el elemento pasivo y el nexo o vínculo de la nacionalidad. Ahora, en la siguiente columna yo puse todos los artículos que están relacionados con estos elementos. Son el artículo número 30 con las fracciones y los incisos que yo elegí. Les puedo decir que de este artículo yo elegí el inciso A y la fracción 1, 2, 3 y 4 y el inciso B, la fracción 1 y 2. El artículo 32 también lo mencioné, así como el artículo 34 en la fracción 1 y 2. Del artículo 35 mencioné la fracción 1 hasta la 8 romana. También mencioné el título segundo, el capítulo primero de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, el artículo 39, 40 y 41. Ahora me voy a ir a otro aspecto que son los atributos. Yo en el grupo de WhatsApp ya platiqué al respecto de este tema, lo voy a volver a hacer. Yo definí que los atributos son aquellos que consideran todas aquellas acciones jurídicas que tienen las personas físicas y morales, las cuales deberán mantener una postura de respeto ante la autoridad y ante las leyes mexicanas en este caso. En estos atributos se contemplan también el goce de los derechos políticos. En México se adquieren al ser considerados ciudadanos de ambos sexos con la ciudadanía mexicana, mayores de edad y con un modo de vida honesto. Los extranjeros también podrán adquirir estos atributos siempre que cumplan con todas las reglas para ser admitidos. Yo mencioné el artículo número 35 constitucional y el artículo 36, así como el artículo número 37 en el inciso B de la fracción 1 a la 5 romana. Otro aspecto son las características. Y yo mencioné que la nacionalidad es el vínculo jurídico que se establece entre un individuo y un Estado. Como consecuencia de este vínculo se generan derechos, pero también una serie de obligaciones. A partir del fundamento constitucional, yo establecí que en el caso de México
existen 4 tipos de nacionalidades. La primera es cuando somos mexicanos por nacimiento. Y hice alusión al artículo número 30 de la Constitución del inciso A a la fracción 1 y 4 del mismo inciso. Hice alusión también a cuando los mexicanos lo son por naturalización. Hago mención del artículo número 30, fracciones 1 y 2, y el inciso B, fracción 1 y 2 también. Menciono asimismo a los mexicanos con doble o múltiple nacionalidad. Señalo el artículo número 32 constitucional y transcribo las partes que a mí me parece que se apegan a esta característica. Otra característica, la número 4, son los mexicanos residentes en el extranjero. El número 5 como característica, hablo de los documentos probatorios de la nacionalidad mexicana. Se debe contar con todos los que a continuación voy a mencionar: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, pasaporte, cédula de identidad ciudadana, matrícula consular o cualquier otro documento que acredite que se han cumplido los requisitos de la atribución de la nacionalidad mexicana. Característica número 6, obligaciones de los mexicanos. Hago mención al artículo número 31 constitucional a partir del numeral romano 1 al 4. La séptima característica son los derechos de los mexicanos y extiende una explicación del artículo número 32 constitucional. También en esta misma característica señalo el artículo 1 de nuestra Carta Magna, así como el artículo número 33. Señalo también como otra característica la pérdida de la nacionalidad mexicana y establezco la relación con el artículo número 37 constitucional y el 38 también de nuestra Carta Magna. Los principios es otro de los aspectos a describir y yo menciono el principio de nacionalidad como vínculo voluntario, doy una explicación de él. Otro principio es el principio de nacionalidad como vínculo necesario. Otro más es el principio de nacionalidad como vínculo exclusivista. El derecho de suelo también lo menciono, el derecho de sangre, el derecho de opción y el derecho en razón del domicilio. También doy su nombre etimológico: el ius soli, el ius sanguinis, el ius optanti y el ius domicilii, respectivamente en cada uno de los anteriormente señalados como principios. Describo el artículo número 30 en el inciso A, fracciones 1 y 2 romano, y el inciso B, igual fracciones 1 y 2 romano, así como el artículo también el 30, pero en el inciso A, fracción 1, y el artículo 37, inciso A e inciso B. También el inciso C, el inciso B con los numerales romanos 1 y 2, y el inciso C con el numeral romano 1, 2 y 3. Y con esto finalizamos la actividad número 1. A continuación voy a platicar de la actividad número 2, que se titula Adquisición y pérdida de la nacionalidad. Nos solicita la guía identificar los mecanismos para la adquisición y pérdida de la nacionalidad, señalar la fundamentación de cada mecanismo en la legislación mexicana, especificando también aquellos que no sean aplicables en México. Entonces, bueno, pues otra vez para variar y no perder la costumbre, hago una tablita con el título de Mecanismos de adquisición de la nacionalidad en México, una columna por mecanismo, en otra descripción de dicho mecanismo y su fundamento legal.
El primer mecanismo que yo menciono es el de nacimiento y lo describo así. Por haber nacido dentro del territorio nacional, este es el principal medio para adquirir la nacionalidad, ya que a través de él las personas adquieren una nacionalidad, la cual regularmente no cambia. Hago mención, fundamento legal, el artículo número 30 de la Constitución en el capítulo 2 de título de los mexicanos, el inciso A, fracciones 1, 2, 3 y 4 del mismo numeral. También describo el artículo número 13 de la Ley de Nacionalidad en los incisos 1 y 2 romano, así como el A y B. También hago mención del artículo número 3 de la Ley de la Nacionalidad, hablo del numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ese mismo artículo, del artículo 3 de la Ley de la Nacionalidad, y también de los incisos A, B, C, del C, la fracción número 7. Otro mecanismo es la naturalización, doy una explicación alrededor de él, y elijo de la Constitución el artículo número 37, inciso B, fracción 1 y 2, y de la Ley de Naturalización el artículo número 19, fracciones 1, 2, 3 y 4. Otro mecanismo es el de recuperación y menciono el artículo número 37 y 30 de la Constitución. Otro mecanismo es la sumisión, explico la misma y elijo el artículo número 19 de la Ley de Nacionalidad en los incisos 1, 2, 3 y 4. La cesión también la menciono como otro mecanismo, la explico y utilizo la Ley de Nacionalidad en el artículo número 20. Y con esto termino ese primer cuadro. Hago otro cuadrito de mecanismos de adquisición de la nacionalidad en diferentes estados. Los mecanismos que nombro son el nacimiento, la naturalización, recuperación, sumisión y cesión. Doy como ejemplo la Ley Británica de Nacionalidad y la Ley Española también de Nacionalidad. A continuación, hago referencia a los mecanismos de pérdida de la nacionalidad en México. Igual hago una columna de mecanismos del fundamento legal, de título pongo mecanismos de pérdida de la nacionalidad en México. Hay varios mecanismos que son por la adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, otro por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero, por residir siendo mexicano por naturalización durante 5 años continuos en el país de su origen, por hacerse pasar en cualquier instrumento público siendo mexicano por naturalización como extranjero o por obtener y usar un pasaporte extranjero. ¿Cuál es el fundamento legal y de la Constitución? Es el artículo número 37, incisos A, B, C, del B, las fracciones 1 y 2, y del C, las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También hago mención de la Ley de Nacionalidad en sus artículos 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Ahora bien, hago otra tablita ahora para definir los mecanismos de pérdida de la nacionalidad en diferentes estados. Los mecanismos son por renuncia, desnaturalización, expatriación, opción o sustitución. Y el ejemplo que utilizo es el de la Ley Española de Nacionalidad. Voy a platicar porque es muy breve. Cuando estén emancipados, residan en el extranjero y adquieren voluntariamente otra nacionalidad, pues puedo perder, en este caso, la nacionalidad española. Cuando se esté emancipado y se reside en el extranjero y durante 3 años utilice solo la nacionalidad atribuida antes de la emancipación. Los españoles emancipados que tengan otra nacionalidad vivan en el extranjero
y renuncien voluntariamente a ella. En el caso también de españoles que hayan nacido en el extranjero y sean españoles por haber nacido de padres o madres, ambos o cualquiera de ellos, españoles también en el extranjero. Y a continuación, y para cerrar esta sesión, voy a hablar de la actividad integradora. A mí me tocó este caso de un caballero de nombre Javier que nace en la Ciudad de México. Su padre es de nacionalidad mexicana y estadounidense, mientras que su madre es de origen alemán. Su madre trabaja en la embajada alemana, pero la han mandado a trabajar a diferentes países. Javier desde muy pequeñito ha vivido en distintos países. Ahora que ya es adulto, Javier se enamora de una española que estudia en la misma universidad que él. Él decide regresar a México con su novia, consiguen trabajo en la Ciudad de México y al año se casan. Es cuando Javier se da cuenta que no tiene acta de nacimiento de la Ciudad de México donde nació, por lo que comienza a realizar los trámites para obtenerla. La primera pregunta detonadora es: ¿Javier puede obtener su acta de nacimiento cuando no ha radicado en México casi en toda su vida? Pues la respuesta es sí, sí puede obtener su acta de nacimiento. Todas las actas de nacimiento de las personas que cuentan con la nacionalidad mexicana y que se encuentren asentadas en los registros civiles del país están disponibles y podrán consultarse e imprimirse vía internet. El gobierno de la República y los gobiernos estatales han digitalizado el trámite para que pueda realizarse en cualquier momento, y yo en este caso adicioné la página para poder obtener un acta de nacimiento digitalizada. Se puede consultar, imprimir, es válida ante cualquier gobierno y autoridad municipal, estatal o federal. Se pagan los derechos que cada gobierno establece. Y algo importante, si al consultar el acta no se encuentra disponible, se debe a que el documento no ha sido capturado en la base de datos del registro civil. En tal caso, deberá acudir personalmente al registro de lo civil. Las entidades federativas habilitadas para consultar e imprimir las actas son, y menciono todas estas ciudades. ¿Cuáles serían en este caso los argumentos y fundamentos? Pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo menciono un decreto al respecto, las adiciones al artículo 4 de la Constitución. También hago mención a la Ley de Nacionalidad en el artículo número 3. Otra pregunta detonadora es: ¿existe la posibilidad de contar con doble nacionalidad? En México efectivamente se permite contar con doble nacionalidad, ya que en marzo del año 97 se formaliza en México el reconocimiento de la doble nacionalidad. Este beneficio ha sido promovido por el gobierno mexicano para todas las personas que por algún motivo dejaron su ciudadanía mexicana por otra. ¿Cuál es el fundamento jurídico alrededor de este tema? Es el artículo número 32 constitucional y el artículo número 1213 de la Ley de Nacionalidad. Otra pregunta es: ¿la doble nacionalidad trae mayores beneficios a la persona? ¿Por qué? Pues yo consideré que sí trae beneficios a la persona que tiene doble nacionalidad, porque le da mayores oportunidades de trabajo, no hay que hacer trámites si se desea trabajar en otro país o si ya se encuentra la persona en ese país por la circunstancia que sea, siempre y cuando sea lícita, puede tener oportunidades de empleo. Puede acceder a beneficios sociales como educación, cuidados médicos y pensiones. También tiene derechos de propiedad y derechos de residencia irrestricta. Otra pregunta importante es: ¿se puede perder la nacionalidad y cuáles serían las causas? Sí, se puede perder la nacionalidad mexicana adquirida por naturalización. Hago mención del artículo número 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Nacionalidad de los artículos 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Y la misa en este caso nos había pedido: por favor, fundamenten sus trabajos
con los análisis de la Constitución y de la Ley de Nacionalidad. Y bueno, con esto terminamos la sesión número 3 del módulo 15, no sin antes despedirme y desearles mucho éxito en este módulo, que sigan avanzando a pasos firmes. Hoy es el último día para subir actividades y no ser dados de baja por el artículo 40. Les mando nuevamente un muy afectuoso saludo, solicitándoles que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita con las notificaciones, que le den like y que compartan. Nos vemos entonces en el próximo video, que espero sea muy pronto, porque este módulo, qué bárbaros, van rapidísimo. Suerte, feliz tarde, hasta pronto, bye.